Entonces, ahora sí, ya formalmente, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio colectivo de aprendizaje mutuo, ¿cierto? En donde la idea es que podamos compartir algunas ideas, experiencias, eh, conceptos también, ¿por qué no? En torno a una estrategia pedagógica, una metodología que yo creo que muchos y muchas de ustedes ya conocen, ¿ya? En primer lugar, darle la bienvenida, ¿cierto?, a nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de la América y de la Escuela de Educación de la misma facultad, a esta segunda versión, digamos, 2021 del ciclo de webinar para profesionales de la educación. Ahí ya pueden, ¿cierto?, ver en pantalla. Voy a tener que, denme un segundito. Tengo que compartir con Zoom. Le invitamos a silenciar los micrófonos mientras. Ahí sí. Bien, como les decía, en este ciclo de webinar para profesionales de la educación, el día de hoy nos encontramos en torno a una estrategia llamada ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos. También se le conoce como ABP al aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? Y tiene varias similitudes más allá de la sigla, pero nos encontramos específicamente hoy día para hablar del ABP. Ahora bien, el ABP como metodología podemos trabajarlo durante varias sesiones. También tiene varios ámbitos de profundización. Y el día de hoy específicamente nos vamos a concentrar, ¿cierto? Primero en un panorama un poquito más general, para luego especificar con algunas recomendaciones o estrategias del hito de diagnóstico, ¿cierto? Desde una herramienta de diagnóstico participativo que les vamos a proponer. Para quienes no pudieron estar, ¿cierto?, en la sesión de marzo, mi nombre es Juan Alejandro Enríquez, yo soy profesor de filosofía de profesión, licenciado en educación, ¿cierto?, con un máster en entornos de enseñanza y aprendizaje mediado por tecnología en la Universidad de Barcelona, un diplomado en Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Chile y un diplomado en Innovación Educativa para la Educación Superior por la Universidad Silva Enríquez. Al mismo tiempo también estoy en este minuto transmitiendo este webinar desde España, dada una beca, ¿cierto?, adjudicada por ANID para estudiar el doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad de Granada. Así que desde acá les envío un fuerte abrazo, sabiendo cómo están las cosas en Chile, la pandemia, las cuarentenas y todo lo que ha sido este último mes. Y esperamos entonces que esto sea un muy buen espacio, como les decía, de conversación y de aprendizaje mutuo. Voy a colocar las dos primeras láminas que vimos la vez anterior a modo de recordatorio, ¿cierto?, a modo de motivación. Ya nos hacíamos en ese entonces una pregunta en función de comparar estas dos imágenes, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros, nosotras, si es que no todos, ¿cierto?, y todas, crecimos, nos educamos en función de esta primera imagen? Una imagen donde se nos muestra un educador que en función de su lugar de posicionamiento dentro de la sala y de la configuración de los puestos también de lo y la estudiantes, se puede conocer ya a esta altura como una estrategia tradicional, ¿cierto? Academicista muchas veces incluso se le dice. Y la pregunta es que si esto ha cambiado mucho o no. Y en términos generales parece que no ha cambiado mucho. Han habido algunas modificaciones importantes, han habido algunas estrategias, ¿cierto?, que se han incorporado en muchos proyectos educativos, pero hay otros tantos en donde
al parecer estamos manteniendo, con la única diferencia que cambiamos la tiza por el plumón, ¿cierto?, de pizarra. Cambiamos el tipo de pizarra, pero la estructura de las salas de clase se mantienen, ¿cierto?, por varios siglos ya. Eh, ¿Qué es lo que hace un aprendizaje basado en un proyecto? O lo que conversábamos en la sesión anterior respecto a metodologías colaborativas, ¿cierto? Eh, Primero que todo nos invitan a tener la disposición al cambio. Esa es la primera invitación. Aquí la innovación no es el PPT, la innovación no es el proyector, ¿cierto? Que se habló durante los últimos 10 años, 15 años, que cuando uno innovaba era cuando uno colocaba un video, cuando uno escuchaba una música, una canción, o cuando hacía una presentación, ¿cierto? Con medios digitales, en este caso PPT. Acá la innovación pasa más bien por el modelo educativo que está detrás. ¿Cuál es el paradigma que está detrás? ¿Cierto? En donde el rol también de nosotros y nosotras como docentes se reconfigura, se reestructura. ¿Quién tiene el conocimiento? ¿Cómo transmitimos el conocimiento? O más bien, ¿cómo construimos el conocimiento? Y ahí aparece, ¿cierto?, una imagen donde claramente se ve una mayor interacción de parte de los estudiantes, con un mayor protagonismo. Esa palabra es clave para la ABP, protagonismo de parte de los estudiantes. Eh, y evidentemente de parte de nosotros y nosotras como educadores, empezamos a tomar un rol más bien de facilitación, ¿cierto? Facilitadores del conocimiento, guías de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahí hay una primera invitación, ¿cierto? Solamente a raíz de esta imagen. Conversábamos también que es importante hacer una distinción entre lo que se conoce como el trabajo colaborativo propiamente tal y las estrategias cooperativas, conocidas también durante muchos años como tal. Lo colaborativo es más bien una filosofía, más que una técnica. Esto según cierto García Valcárcel, por supuesto. El cooperativo, el aprendizaje cooperativo se entiende como los procedimientos, ¿cierto? Por lo tanto, la invitación es que el aprendizaje colaborativo, que se hace efectivo a través de la cooperación, sea el que comience a introducirse cada vez más en nuestras aulas, presenciales, ¿cierto? Y virtuales también. Primera pregunta de activación, muy brevemente, solo unos segunditos. ¿Qué es para ustedes el aprendizaje basado en proyectos? ¿Alguien no lo conoce? ¿Alguien sí lo conoce y lo ha implementado? 2 segunditos, 5 segunditos, a ver si alguien quiere comentar algo. ¿Qué es para ustedes el aprendizaje basado en proyectos? Yo, profe, Yo. Tatiana. Creo que es un aprendizaje que surge a partir de las necesidades de los chiquillos. Parte de lo que ellos quieren hacer, cómo lo quieren hacer, se parte, creo, eh, con lo que antiguamente era el final, ¿no es cierto? O sea, el producto. Yo estoy tratando de empezar a trabajar con esto, por eso que no sé, pues me interesa estar acá y creo que así es, pero no estoy tan segura porque estoy recién empezando. ¿Ya? Eso. Bien, bien. Vas muy bien encaminada. Muchas gracias, Tatiana. ¿Quién más se anima? En mi caso, ¿Sí? Voy a prender la luz para que me vean. aquí, en mi caso, para mí el ABP es una metodología activa cuyo centro es el estudiante. Por lo tanto, es muy compleja de aplicar Mm. y da mucho trabajo, porque a veces uno cree que una metodología activa da menos trabajo, pero está da más trabajo que cualquier otra metodología. Interesante eso, Víctor. De todas maneras, es una metodología activa que tiene como centro al estudiante, ¿cierto? Y como decía Tatiana también, van haciendo un poco de esas necesidades detectadas. Yo creo que todo lo que es nuevo y todo lo que va generando algún proceso de innovación son como las crisis. Las crisis son novedades que llegan, que generan un quiebre y que nos invitan a buscar, ¿cierto?, alguna solución al respecto. Y eso va generando en algún minuto como mayor demanda de tiempo, posiblemente incluso temor al cambio o un real cansancio. Eso es verdad. Pero como todas las cosas o como todos los proyectos, especialmente educativos, en la medida que se van sorteando estas primeras etapas y se van encontrando las estrategias, ¿cierto?
más adecuadas, yo creo que eso va mermando, va disminuyendo por lo menos. Eso en principio. ¿Había alguien que había levantado la mano antes que María José? Gracias, Víctor. No sé si no Sí, alcancé yo, yo, Susana, por acá. Susana, Susana coméntame. Martínez. Sí. Bueno, que yo trabajo en un colegio de jóvenes y adultos y nosotros hemos tratado el último tiempo de implementar esto en diferentes ramos. Yo hago un ramo particular que para ello es formación instrumental, pero en sí es cívica. Y hay una parte del ramo en que nosotros hablamos de la inserción laboral y de cómo ellos pueden utilizar las tecnologías para insertarlo laboral. Entonces realizamos pequeños proyectos y articulamos con los otros profesores de asignatura de que ellos pudieran esto ayudar a la comunidad, a los adultos mayores, aplicando su proyecto. Por ejemplo, al que vende por Instagram, haciéndole un Instagram más bonito, publicitándoselo, y así para que las personas pudieran también tener esta como resolución de lo que ellos necesitaban. Lo estamos trabajando así súper a poquito. El año antepasado alcanzamos a hacer algo, pero ahora por pandemia se cerraron los establecimientos, por lo menos acá. Eso. Sí. Oye, muy interesante eso, Susana, y además señalas ahí un elemento esencial que era el de, mencionaste a los otros colegas, ¿cierto? De ahí, al parecer, estamos entrando en terreno firme, ¿cierto? Con características como, por ejemplo, la interdisciplinaridad. Súper bien. Alejandra nos puso en el chat que no lo ha implementado, pero que entiende que surge de una problemática desde los aprendizajes, sí, Clara, muy bien, o resolución de problemas también, como dice Blanca. María José, tú querías mencionar algo. Sí, lo que quería mencionar sobre esta metodología es que es más centrado en lo social, también en tanto a lo cognitivo, ya porque acá se trabaja la habilidad social del estudiante como un ecosistema. Y además poner en práctica yo las habilidades cognitivas, ¿cierto? De lo más simple a lo más complejo, porque es un proyecto. Yo no lo entiendo como un problema, lo entiendo como establecer una meta que con las experiencias previas del estudiante y del grupo de estudiantes, ¿cierto? Que están trabajando en conjunto, alcancen este objetivo. Es lo que yo, bueno, entiendo como basado en proyectos. ¿Puedo agregar algo a lo que dice María José? Súper bien, María José. Sí, claro. Que resulta que aparte también que tiene una parte social, tiene que haber alguien que se beneficie. Entonces no es como simplemente vamos a ir a hacer, no sé, algo X en algún lugar, algún proyecto, sino que también de eso tiene que salir un beneficio para la sociedad articulado con diferentes ramos, porque no sé quién decía que daba más trabajo, pero si uno lo ve articulado con otros ramos o otra asignatura, el trabajo se divide y el profesor de tanto pone lo que sabe de matemática o pone lo que sabe de inglés y van poniendo así. Entonces es un proyecto grande, pero también abarca todo lo que es social para los chicos en sí y para bien. Uno como docente también. Bien, gracias Susana, gracias María José. Bueno, vamos a seguir descubriendo, ¿cierto?, algunas características y esta idea de lo social es muy importante. Conversábamos con quienes llegaron a la primera semana del ciclo, en marzo, en esta también sesión introductoria, hablábamos de otra metodología, que es la metodología de aprendizaje y servicio. Y solamente para darles una pista, el aprendizaje basado en problemas es un aprendizaje que incluso se pudiese desarrollar de manera individual, ¿cierto? El aprendizaje basado en proyecto siempre es colectivo, se tiene que difundir y se tiene que generar una presentación, ¿cierto? Y trabajar temáticas que sean específicamente o idealmente de contextos reales, pero no necesariamente, ojalá fuese así, lo digo que para ir gradualmente escalando los establecimientos educativos, el aprendizaje basado en proyectos no necesariamente tiene que implementarse, ¿cierto?, con una comunidad real o con un aprendizaje que signifique además un aspecto de resolver una necesidad sentida de la comunidad. Y ahí es donde llega el aprendizaje y servicio, que es otro nivel de profundización, donde el aprendizaje y servicio no puede sino entenderse a través de resolver en conjunto con la contraparte externa algún tipo de problemática. ¿A qué me refiero con esto? Que el aprendizaje basado en proyectos, para alguien que está queriendo recién instalarlo,
no se vaya a frustrar ni desanimar si es que lo que primero surge es un proyecto a lo mejor interno dentro de la comunidad educativa, en donde igualmente se generen todos los pasos necesarios, se haga interdisciplinariamente, tenga el apoyo institucional, pero no siempre va a salir afuera. Y esa es una característica de la ABP, que lo importante es poder llegar a esa meta establecida, responder la pregunta y pasar por todas las fases que tiene. En un contexto ideal, sí, ojalá podamos generar algún cambio en la comunidad externa. Si no se logra, no significa que se esté fracasando, significa que gradualmente esa institución esa comunidad educativa está paulatinamente fortaleciendo, ¿cierto?, su estrategia, ¿ya? Eso para dejarlo, ¿cierto?, de manifiesto de que los que están recién partiendo y no logran salir de las paredes o de la comunidad educativa específica, eso no significa nada negativo. Acá esto no se lo puedo leer, pero simplemente era para señalar algo que no todo el profesorado lo sabe. El aprendizaje basado en proyectos está empezando a ser ya hace un par de años política pública. Ojo con eso. Si bien es cierto, las políticas públicas requieren principalmente de esfuerzos colectivos en materia de participación y en materia también de redacción de proyectos de ley o que queden circunscritos a aquello, ya en los planes de currículum y en las unidades de currículum del ministerio, en el 2019 se empezó el plan ABP, ¿cierto? Obviamente con el contexto en el que estamos, me imagino que ahí a lo mejor estos apoyos que se comprometía el ministerio probablemente se les ha hecho más complejo. Entiendo que a lo mejor los colegios incluso no todos saben que existe esto. Yo les puedo dejar ahí al final de la sesión, ¿cierto? Un manual que ha desarrollado esa unidad, pero más bien lo que quería mencionar era que cada vez más esto se está empezando a implementar ingresar, ¿cierto?, a la política pública propiamente tal. Lo cual es interesante porque pudiera ser que en algún momento entonces se nos permita trabajar más transversalmente a lo largo y ancho del país, ¿cierto?, con estrategias colaborativas que estén integrados en los planes curriculares propiamente tal, que es eso lo que se busca, que estos proyectos no sean experiencias aisladas, sino que estén integradas al currículum. En la medida de que están integradas al currículum, se ha demostrado que son experiencias más enriquecedoras para la comunidad educativa, para el estudiantado, para el profesorado y evidentemente logran un mayor éxito al respecto. Aquí les voy a invitar a ver y escuchar este videito, que es un video más bien testimonial, experiencial, recopilado en función de lo que justamente los protagonistas dicen. Atención. Voy a comenzar de nuevo porque se escuchó. Ahí sí. Una experiencia nueva, distinta y que nos motiva a seguir aprendiendo y a seguir, y que nos dice que podemos aprender de varias maneras, no solamente estando sentados en la silla. Todos los compañeros nos reunimos y no había discriminación. Y aprender cosas y era entretenido. Que no tuviera miedo porque no es nada malo y igual le serviría muchísimo a la escuela. Que se atreva, que es lo mejor porque los alumnos se sienten más identificados con eso y trabajan, que a veces uno en la sala de clase no hace nada. Que no tuviera miedo y que hiciera un proyecto porque es entretenido y también ellos aprenden cosas de nosotros.
interesante, ¿cierto? Lo que surge aquí en menos de 2 minutos, ¿cierto? Que que el profesorado puede aprender cosas de nosotros, dicen, que nos mantienen activos, que trabajamos. Ya ahí nos vamos a niveles de percepción, ¿cierto? Que son más subjetivos, pero que un estudiante diga que con esto trabaja, ¿cierto? Bueno, probablemente a lo mejor era un estudiante que en la pedagogía tradicional a lo mejor no enganchaba, a lo mejor efectivamente estaba buscando otro tipo de experiencia educativa, lo que no significa que la anterior sea negativa o sea mala, pero al menos acá se nota y se le escucha con esa motivación de haber logrado transitar de una fase A a una fase B, ¿cierto? Con objetivos de por medio, temas de reciclaje, por ejemplo, o cómo se le expandía, ¿cierto?, la oportunidad y el desarrollo del conocimiento. Nos señalaba ahí la estudiante en lengua de señas chilena también. Así que bien interesante cómo es el estudiantado el que nos invita también. Estamos viviendo además un contexto generacional muy activo. La participación ciudadana, de algún modo, de nuestros niños, niñas y adolescentes está siendo cada vez mayor. Y al estar siendo cada vez mayor, también a nosotros como profesorado, como docentes, se nos empieza a exigir responder a las necesidades del entorno, conversar sobre las necesidades del entorno y sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, proyectos, metodologías como aprendizaje basado en proyectos, sin lugar a dudas que nos pueden ir ayudando a saciar un poco esa energía y esas ganas que tienen nuestros estudiantes. ¿Cómo lo hacemos, cierto? Aquí ya les mostramos algunas primeras ideas, algunas primeras pistas. En primer lugar, esta gráfica nos muestra el elemento motivacional que está detrás de la invitación hacia nuestros estudiantes. Al parecer acá, dentro de este proyecto, ¿cierto? Que aquí lo simulan como si fuera una carrera en posta, ¿cierto? En donde hay distintas fases y niveles para poder llegar finalmente a la meta, que es el aprendizaje significativo. Si uno lo mira con detención, hay varios elementos que son propios del modelo de educación en general, ¿cierto? Incluso el tradicional de enseñanza-aprendizaje, en el sentido de que tiene planificación. Bueno, nuestras clases siempre han tenido planificación, siempre se tienen que planificar y están de la mano con ello. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se crea y se planifica según la realidad de los y las estudiantes. Obviamente nos vamos a basar en los objetivos de aprendizaje. Tenemos que explicitar las metas de aprendizaje, igual que en cualquier otro tipo de estrategia pedagógica. Pero sí es importante que tenemos que lograr captar la atención del estudiantado a través de estos tips, ¿cierto?, de motivación. Y lo primero que surge es que tenemos que presentarle el proyecto a los estudiantes. Tenemos que invitarles a motivarse, ¿cierto? Y para ello, acá en la fase 2, en el ABP en acción, que después lo vamos a ver en otra lámina, lo central o el corazón es hacer una muy buena pregunta. Elaborar una pregunta que invite a trabajar el proyecto a lo largo del periodo que se estime conveniente es lo esencial, ¿cierto? La pregunta es la dinamizadora acá. Y esa pregunta se ha demostrado también que mientras más participación tienen en su elaboración los y las estudiantes, mejor motivación se logra, ¿cierto? Desde ahí viene toda la fase en donde nos toca hacer seguimiento, monitoreo y estar atentos y atentas a una evaluación formativa permanente. Aquí no todo va a ser calificado, aquí no todo va a estar dentro, ¿cierto?, de una nota, porque eso es una estrategia y una metodología de proceso, no tanto de evento propiamente tal, sino de proceso. Y luego, la invitación que ya mencionaban, ¿cierto?, algunos de ustedes, compartir a la comunidad. El proyecto tiene que compartirse, tiene que difundirse. ¿Por qué? Porque el estudiantado tiene que sentir de que lo que hizo sirvió para alguien, ¿cierto? De algún modo, aunque sea la comunidad educativa interna,
primero, o si se logran generar proyectos, ¿cierto?, fuera del establecimiento. Pero tiene que compartirse, eso tiene que estar dentro de la planificación. No basta con hacerse una muy buena pregunta, hacer un muy buen proceso de investigación, hacer un muy buen proceso de elaboración, diseño y desarrollo del proyecto, si es que después no se difunde con la comunidad. Esa es otra característica importante del aprendizaje basado en proyectos. Y luego, la evaluación. Acá también se nos pone un poquito en jaque en relación a las estrategias evaluativas más tradicionales, que son generalmente heteroevaluaciones, ¿cierto? En donde somos el cuerpo docente quienes asignamos ese juicio de valor y lo calificamos a través de una nota respecto al trabajo que hayan desarrollado o no nuestros estudiantes. Acá la idea es evaluar junto con el estudiantado, junto con ellos, junto con ellas, poder desde ahí generar espacios de coevaluación y espacios de autoevaluación, ¿ya? Eso va a hacer que también se tomen medidas más directas de transformación gracias a los resultados del proyecto. Acá podemos entrar un poquito ya más en detalle en relación a cuáles son las fases que se consideran primordiales, ¿cierto?, dentro de lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Esta imagen también la mostré en la presentación anterior, porque esta no puede faltar. Cada vez que se habla de aprendizaje basado en proyectos, esto debe guiarnos, y puede estar estructurado de cualquier modo el esquema o la gráfica, pero lo importante es que la pregunta está siempre al centro. Si se dan cuenta, la pregunta guía es la que dinamiza y moviliza todos los otros procesos. Los procesos de organización y planificación, ¿cierto? Generar estándares, competencias que de algún modo van nutriendo esta idea de llegar a una meta, como decía una de ustedes. Hay que ir articulando el currículum con estos estándares que se pueden generar al interior del proceso de planificación de la BP, y se tiene que buscar llegar a un producto final. Sí o sí, no se puede hacer una BP sin saber hacia dónde queremos llegar. Porque, a diferencia de otras estrategias, uno puede centrarse justamente en que la pregunta no necesariamente tiene que tener una respuesta. Evidentemente, una buena pregunta puede tener múltiples respuestas, pero un buen proyecto tiene que tener, aunque sea un muy buen producto. Ese producto es la meta por la cual tienen que trabajar todos y todas. Y cuando se trabaja, por ejemplo, que es lo que también estaban saliendo ahí, otras características, interdisciplinariamente, pueden ser varios productos, ¿cierto?, asociados a lo que cada asignatura tiene en particular en función de sus contenidos, pero si unimos esos productos, nos debiese dar coherencia. No podemos generar productos aislados que no tengan coherencia entre sí. Y por lo tanto, la suma de aquello finalmente termina siendo la gran meta, o ese gran producto al cual queremos llegar con el ABP. Tenemos que fomentar permanentemente el trabajo en equipo y estar en una fase también continua de evaluación y reflexión. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos en algún minuto incluso retroceder. Vamos a tener que retroceder porque algo dentro del proyecto no nos resultó. Teníamos una planificación, una muy buena pregunta guía, nos invitamos a transitar hacia una meta y un producto final mediante ciertos estándares, pero algo falló, algo no se logró, algo no se concretó, y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a eso por medio de estos procesos de evaluación y reflexión, ¿cierto?, continuos. Saber una muy buena fase de reflexión continua nos permite anticiparnos y nos permite detectar cuándo tenemos que resolver, ¿cierto?, en algún minuto. Debemos estar en esta fase de investigación que decíamos también, ¿cierto?, en donde los estudiantes han ido eligiendo desde esos estándares cuáles son los productos a generar, pero también tienen que conocer. Y ahí es donde entra el currículum, los contenidos conceptuales, por ejemplo. Ellos tienen que investigar, tienen que buscar información. Y nosotros como docentes estamos invitados a ayudarles en ese proceso, a guiarles en ese proceso.
No todo lo que está en Internet sirve y eso ya lo tenemos bastante comprobado. Entonces tenemos que ser capaces también de guiarles en eso. Mira, en este tipo de páginas vas a encontrar una mejor información o una información por lo menos más validada, ¿cierto? De este modo, si tú utilizas ciertos códigos dentro del buscador, por ejemplo, el Google, vas a encontrar una mejor referencia a lo que estás buscando. Si utilizas comillas para juntar dos conceptos, entonces el buscador te va a buscar solamente esos dos conceptos juntos y no por separado. Y ahí se puede multiplicar por 10, por 20, por 1000 la cantidad de páginas que les llega. Esos pequeños tips y recomendaciones son las que nos permiten acompañar el proceso de investigación, que debe ser lo más autónomo posible de parte del estudiantado. Deben ellos y ellas buscar, ¿cierto?, la información que requieren para el desarrollo de su proyecto, pero ahí nosotros tenemos que estar muy, muy presentes para asegurarnos que lo que estén buscando sea justamente de calidad, especialmente si estamos en contexto de amplia virtualización, como lo que ha generado, por ejemplo, la pandemia, y se nos hace más complejo, ¿cierto?, situarnos en la búsqueda de material en la biblioteca, que era lo que se hacía antes, donde ante una acotada cantidad de materiales, ellos buscaban lo que ya estaba preseleccionado. Acá, con la autonomía y con la búsqueda abierta de lo que es, ¿cierto?, la web, se encuentran con muchísima diversidad. Bien, yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer en relación a las fases o a las etapas del aprendizaje basado en proyecto. ¿Está quedando claro entonces? Bien. Y la última fase, cierto, que no había mencionado, pero lo había dicho antes, es presentar el proyecto frente a una audiencia. Eso es muy relevante. Aun cuando la audiencia sea interna dentro del establecimiento educativo, hay que tener esta fase de presentación. Y ojalá que la presentación del producto no sea dentro de nuestro curso solamente. La idea es poder buscar que otros distintos a el profesor, la profesora y el resto de los pares, compañeros de la misma asignatura, ¿cierto?, escuchen, vean, participen del logro, porque eso va generando, ¿cierto?, un aprendizaje más significativo en función de que se están también dinamizando las motivaciones iniciales y se está generando un sentido de pertenencia con el proyecto y con lo que generó todas las fases y todo lo que haya durado la realización del mismo. Entonces, muy importante la presentación pública del producto al interior de la comunidad educativa o fuera si es que hubo participación externa. ¿Puedo hacer una consulta que no alcancé delante? Con respecto a la organización y planificación, en realidad hay dos momentos, porque uno es la organización y planificación de los profesores en sí, para elegir los objetivos, los medios, los materiales, etcétera, y la otra es la organización y planificación con los alumnos cuando llevamos el ABP a la sala, ¿no? Eso... Sí, con la única, muy bien, buena indicación, Víctor. Efectivamente, estamos pensando en que hay un proceso de organización y planificación previa de parte de la institución a través del cuerpo de profesores que estén involucrados dentro de este proyecto, ¿cierto? Que permita asociar la metodología con el currículum y con lo que corresponde, ¿cierto?, a la asignatura o a las asignaturas, pero en función de lo que mencionó, eso sí, profesor, un elemento hay que considerar. El tema de los materiales o esa bajada del cómo, no hay que planificarla de parte del profesor. Quizás como buenos profes sabemos que vamos a tener un plan B y un plan C, y lo podemos tener en vista, pero la idea es que incluso esa pregunta del cómo lo vamos a resolver y a través de qué o con qué elementos surja también en la fase posterior del trabajo en equipo con los y las estudiantes. Pero sí, toda la razón, hay una fase previa de planificación que es más bien, le podríamos llamar una planificación institucional, ¿cierto? Es de parte del colegio, ojalá interdisciplinariamente, ¿cierto? Así que muy buena acotación. Bien. Como les decía, y en función de estas claves que se entienden para ejecutar, que efectivamente tengamos un soporte institucional. O sea, un aprendizaje basado en proyectos, una estrategia como esta, es muy, muy importante contar
¿cierto?, con el soporte institucional. Tener el apoyo, saber de que esto no es algo aislado, saber que esto está generando un cambio importante en la comunidad educativa. Entonces, la idea es que estos proyectos siempre se trabajen con el mayor apoyo y soporte institucional. Esto va a permitir que también mantengamos la motivación entre nosotros mismos. El mismo cuerpo docente, ¿cierto?, va a estar más motivado si es que encuentra el soporte institucional necesario. Eso va a permitir trabajar, por ejemplo, planificaciones de manera interdisciplinaria, lo que decíamos recién. Si estamos motivados, si tenemos una buena planificación interdisciplinar, con mayor razón vamos a llegar a los estudiantes, ¿cierto?, también motivándolos en relación a lo mismo. Y además nos puede permitir encontrar redes de apoyo. No olvidemos que está esa posibilidad, eventual, pero está, ¿cierto?, posibilidad de llegar a pensar proyectos que tengan que ver con la comunidad vecina, la comunidad externa, la comunidad circundante. Entonces, si tenemos soporte institucional, vamos a poder llegar a donde tenemos que llegar buscando redes de apoyo, ¿cierto? Algún organismo, que el municipio, que la junta de vecinos, que la asociación, etcétera. Entonces, la idea es que tengamos también aquello. Y eso además nos permite trabajar el manejo, ¿cierto?, de las expectativas. Porque cuando uno presenta a un grupo de estudiantes que altamente motivado, la posibilidad de generar cambios, claramente les abrimos los horizontes y muchas veces esos cambios son sumamente importantes de considerar, pero probablemente no los vamos a poder lograr en un tiempo tan acotado, de un semestre, de una unidad, de 3 meses, o aunque sea de un año incluso. Entonces, siempre hay que también ir trabajando, respondiendo a la pregunta de hasta dónde podemos llegar. Y eso se trabaja en la comunidad educativa, de manera institucional. Cosa que cuando el grupo de estudiantes presenta un proyecto y diga, yo quiero hacer esto, nosotros queremos hacer esto, y queremos llegar a tal meta, también ahí es deber nuestro decir, mira, se nos hace difícil llegar a eso, tratemos de ser lo más cercano posible, pero por estas razones probablemente es mejor que vayamos por esta otra vía o lleguemos a este otro producto. Han habido casos, eso sí, emblemáticos en algún establecimiento afuera también de Chile, no solamente acá, en donde ante una respuesta así el grupo de estudiantes dice, pero no importa, profesor, nosotros lo vamos a buscar. Y terminan consiguiéndose de algún modo a través de la familia, los papás, los amigos, alguien termina generando que las cosas cambien y mucho, ¿cierto? Logrando articularse con el municipio, buscando recursos en privado, y terminan cambiando una plaza entera, ¿cierto?, que estaba como casi sitio eriazo y la transforman en un lugar muy atractivo para los vecinos y vecinas. Pero esos son casos particulares, ¿cierto?, bastante más aislados, que ojalá se puedan dar, pero tenemos que manejar muy bien las expectativas. Y para ello, acá es cierto un material que elaboramos en conjunto con otras colegas, con Natalia Vacas y Marcela Marinkovic, así que hago ahí el reconocimiento a ellas, en torno al diagnóstico participativo. Creemos que esta fase es tan importante a propósito de que está, ¿cierto?, en el momento de la planificación y la organización junto con el estudiantado y en la construcción de la pregunta central, es que le quisimos darle un mayor énfasis el día de hoy. Y también porque sabemos que en estos encuentros, en estos webinars, a veces viene, ¿cierto?, dada per se la pregunta de ¿y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos aplicar esto? Y probablemente ustedes tengan esa pregunta. ¿Y qué nos sirve o de qué modo? Aquí hay algunas ideas que ojalá ustedes puedan, ¿cierto?, tomar en algún minuto. Acá proponemos como diagnóstico participativo un diagnóstico que pueda ir trabajando estos distintos elementos, ¿cierto? Que podamos generar y partir desde una cartografía social para darle el enfoque que nos decía muy bien María José, por ejemplo, ir generando un levantamiento de problemas, seleccionar ese problema que queremos, ¿cierto?, resolver o por lo menos abordar, generar un mapa de actores clave, perfilar a la población, con quiénes estamos trabajando, con quiénes vamos a trabajar, y siempre teniendo desde la lluvia de ideas ahí
distintas posibilidades de ejecución, una situación A, una situación B. Entonces, vamos viendo uno por uno. Cuando hablamos de cartografía social, nos referimos a que lo que buscamos es construir a través de los diferentes saberes aquello que nos estamos representando en el territorio en el cual nos estamos situando. Esto se utiliza incluso a niveles de política pública, como cartografía social es algo que nos permite, o que permite a la política pública generar los PLADECO, en el caso de las municipalidades, excepto los planes de desarrollo comunal, porque lo que hay que hacer es caracterizar el entorno. Hoy en día tenemos herramientas al alcance de la mano. Tenemos esa ventaja que tenemos las herramientas al alcance de la mano, y lo que se invita acá es a los integrantes del grupo, ¿cierto? Al grupo de estudiantes, al grupo curso, de que puedan en papelógrafo, en contextos virtuales, ahí yo quise colocar en cualquier entorno que pueda hacerse, ¿cierto? Incluso a través de distintas herramientas digitales, buscar información respecto al territorio. Información es la que más se invita a tener cuando uno está levantando un proyecto que incide en la comunidad o que alude a la comunidad. Una geolocalización, definir de dónde hasta dónde, qué es lo que está alrededor de nuestro establecimiento, dónde estamos ubicados, quién está al lado de nosotros, cómo lo está pasando, cómo está viviendo, ¿cierto? El día a día ese entorno. Entonces, hoy día el Google Maps, por ejemplo, nos sirve mucho para poder hacer una muy buena cartografía social. Nosotros junto con los estudiantes les podemos decir, mira, ubiquen el establecimiento educativo en Google Maps, revisen el entorno en un radio de tantas cuadras, ¿cierto? ¿Qué es lo que se encuentra ahí? Y para ello incluso podemos acceder a datos que pueden dar el censo, que pueden dar los distintos organismos como el INE, por ejemplo, que también tiene mapas comunales con cantidad de habitantes, pero en el mapa podemos ir ubicando qué servicios públicos hay, si hay una empresa o sector privado, negocios, qué establecimientos rodean nuestra comunidad educativa. Y eso es un primer paso muy relevante para el diagnóstico porque nos permite conocer con quiénes vamos a trabajar, ¿cierto? E incluso si es que quisiéramos hacer un proyecto interno para la comunidad educativa, también es interesante hacer la cartografía social, por ejemplo, con los datos que dispone la institución de las familias, ¿cierto? ¿Quiénes somos como estudiantes? ¿Quiénes somos como profesores, profesoras? ¿Quiénes son los que están participando de esta comunidad educativa? Se podría hacer también ahí una caracterización de la comunidad educativa, para saber si, por ejemplo, cuando hablamos de estos proyectos que surgen siempre en la idea de nuestros estudiantes, que es, por ejemplo, el reciclaje, ¿qué tipo de reciclaje nos va a servir? Hay quienes uno pueden proponer, mira, hagamos reciclaje de aceite. Bueno, la pregunta es, ¿tenemos un uso real de aceite, ¿cierto? Para reutilizar o para reciclar, mejor dicho. Probablemente después de hacer ciertos diagnósticos, preguntas, no lo vamos a tener. Pero si hacemos afuera y en las esquinas venden sopaipillas y están haciendo siempre algún tipo de fritura, probablemente entonces el reciclado de aceite sí nos va a servir, porque vamos a tener quienes pueden hacer uso de ese reciclado. Entonces, siempre es importante saber y caracterizar con quiénes estamos. Después viene, ¿cierto?, en una segunda fase, un levantamiento de problemas en relación al mapa que generamos, ¿cierto? Acá en términos como de contexto presencial, pero también puede ser virtual, hay POSIT virtuales también hoy en día, ¿cierto? Podemos colocarle algunas notitas, colocar algunas ideas centrales en torno a cuáles son los principales problemas, pero también cuáles son las oportunidades que detectamos en el entorno. Si no sabemos qué proyecto generar, pero sabemos cuáles son estos temas centrales que nos dan los contenidos de la asignatura, del currículum, podemos entonces vincular, luego de hacer la cartografía social, podemos identificar cuáles son las oportunidades que tenemos en el entorno. ¿Tenemos o no tenemos un espacio público? ¿Tenemos un espacio recreativo como una plaza? ¿Hay una cancha de tierra cerca? ¿O hay un sitio de riazo que a lo mejor podamos trabajar con la municipalidad en el caso que tengamos un mayor apoyo, redes de apoyo, ¿cierto?
hay muchas preguntas que podemos ir contestándolas gracias a esta identificación de eventuales problemas, pero también de oportunidades. ¿Tenemos alguna red de apoyo cerca de nosotros? Si se detectan que en la población X hay un alto índice de riesgo en materia de seguridad, bueno, contamos con el apoyo de a lo mejor una infraestructura que nos permita trabajar, ¿cierto?, más cerrada, de forma más cerrada con alguien, con algún grupo, llámese junta de vecinos, por ejemplo. ¿Tiene alguna sede comunitaria en nuestro sector? En fin, identificar entonces en el mapa que georreferenciamos el levantamiento de problemas y de oportunidades. ¿Por qué? Ahí después hacemos una selección, ¿cierto?, de la problemática, de los problemas, oportunidades que fuimos encontrando. En algún minuto el grupo se le tiene que invitar a consensuar. Bien, ¿cuáles de estos problemas son, bajo este gráfico, que es muy simple, pero uno los va invitando a situar en los distintos cuadrantes las problemáticas? Y conversan en conjunto, todos, todas. Mira, esta problemática, ¿dónde la situamos? La situamos en el cuadrante del menos complejo y menos relevante. Bueno, entonces no lo haremos. Porque si encontramos un problema que para todos es relevante, pero también es muy complejo, también podemos llegar a la misma respuesta de decir, es que a lo mejor entonces no podemos hacerlo porque tenemos que trabajar nuestras expectativas. Porque es muy complejo, muy relevante, pero es muy complejo. Probablemente si encontramos entonces alguna problemática que la situemos en el cuadrante de mayor relevancia y menor complejidad, sea la que tenemos que seleccionar, ¿cierto? Porque podemos tener algo que sea muy complejo y poco relevante y no va a motivar a nadie. Pero si tenemos algo que es muy relevante y con un menor nivel de complejidad, entonces podemos trabajarlo. Esto nos ayuda también a trabajar la expectativa. Es una herramienta muy simple, pero en función de los datos anteriores podemos llegar a estas conclusiones. También, dentro de esta fase de diagnóstico participativo o estrategia de diagnóstico participativo, podemos situar, en el caso que sean proyectos con la comunidad externa a la comunidad educativa, generar un mapa de actores clave. Esto también es sustantivo porque no podemos hacer las cosas solos. Muchas veces no podemos desarrollar proyectos de manera aislada y aunque pudiéramos, tampoco es recomendable. Siempre es recomendable que el grupo de estudiantes sepa que puede contar con alguien más, de algún modo, algo muy pequeño, pero por ejemplo, si vamos a levantar un punto verde, ¿cierto? O un punto, para seguir con el mismo ejemplo del reciclaje, un punto verde, un punto de reciclaje, ¿y quién va a recolectar eso? Entonces tenemos que saber si es que hay algún organismo privado o el propio municipio que se pueda comprometer a que en ciertas fechas o en ciertos momentos va a ir a hacer el retiro de aquello. Para responder ahí al chat, a Constanza, no te preocupes, Constanza, esto queda grabado y vamos a dejarlo además en un micrositio que tiene la Facultad de Educación para poder revisarlo después. Bien, entonces, ¿cuáles son esas redes de apoyo? Hay que encontrarlas. Sector privado, sociedad civil, el sector público en general, ¿ya? Y acá hay una estrategia que no es muy conocida, pero que por lo menos sirve bastante, ¿cierto? Que es perfilar a esta población, ¿cierto? A este grupo humano que está situado en esta georreferenciación, geolocalización que hicimos al inicio. Acá la idea es que incluso conociendo la caracterización de las personas podamos generar juego de roles de nuestros estudiantes para ir encontrando cuál es ese arquetipo de la persona que está situada como público objetivo y también cuál es el arquetipo de estudiante, porque a veces generamos actividades sin hacernos la pregunta o sin respondernos a la pregunta de ¿con qué estudiantes estamos? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Cuáles son sus principales anhelos, sus principales motivaciones? ¿Cuáles son sus principales habilidades? ¿Cuáles son sus espacios de contexto de carencia, si es que los hubiera? Entonces, tenemos que conocer a nuestro grupo de estudiantes.
pero también a ese público objetivo, ya sea la comunidad educativa al interior del establecimiento o externo si es que fuera un proyecto más grande. Entonces, acá se invita en este perfil de población afectada a trabajar las 3C. ¿Qué son las 3C? Ahí se grafica un poco mejor, ¿cierto? Cabeza, cuerpo y corazón. Es una estrategia que permite indagar, ¿cierto?, en este perfil de qué es aquello que piensa la persona, en qué está pensando, cuáles son sus principales espacios de raciocinio o de estructura de pensamiento que a lo mejor tienen que ver con cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, cuál es el perfil de trabajador, trabajadora que pueda tener, por ejemplo, si son personas que están más bien en la casa, si son personas mayores, si viven solas o no. Aquí vamos a ir encontrando distintos elementos. En el caso de lo que es cuerpo, también vamos a ir respondiendo a preguntas que vayan de la mano con quién es, ¿cierto? ¿Quién es esta persona? ¿Cuáles son sus habilidades, sus posibilidades también de desarrollar algo distinto? Y corazón, que obviamente responde a cuál es su sentir, cómo se siente, está motivado o no está motivado con lo que le pasa en el barrio, está decepcionado, lleva 20 años en el mismo lugar y a lo mejor no quiere cambio. Entonces, este tipo de preguntas ayudan mucho a perfilar con quiénes vamos a trabajar, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a saber la mejor metodología o estrategia a emplear? ¿Cierto? Entonces, conocer a las personas, caracterizarlas, también es algo que nos ayuda muchísimo. Esta estrategia u otra no es la única, pueden haber otras sin lugar a dudas. Y la clásica y nunca bien ponderada, ¿cierto?, la lluvia de ideas. Es tan simple desarrollarla, pero tan necesaria muchas veces porque nos permite escuchar. Desde la lluvia de ideas nos permite entender que hay una situación A que a lo mejor no nos favorece y hay una situación B que sí nos favorece, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos proponer para contribuir al cambio? Distintos escenarios. Unos nos pueden resultar y otros no, pero es una lluvia de ideas. No hay juicio de valor en la lluvia de ideas. Todas las ideas valen. En algún minuto el consenso nos va a determinar que en función de la geolocalización, en función de la caracterización de las personas o del perfil que tienen, en función de nuestro entorno, las redes de apoyo, entonces la idea A funciona o la idea B no funciona o viceversa. Y ahí, por ejemplo, solamente para dar un ejemplo en específico, si estamos trabajando en función de personas en situación de discapacidad, ¿cierto? Por ejemplo, podemos llegar a ideas que nos llevan a entender a este grupo objetivo sin el desarrollo de la autonomía. Entonces, estamos promoviendo personas en situación de discapacidad poco empoderadas y articuladas entre sí. En cambio, si a lo mejor la idea es generar, crear, motivar, fomentar un club de y para personas en situación de discapacidad, una mesa intersectorial, entonces es una situación que nos permite generar mayor autonomía, que se empoderen, que estén integrados, que se articulen. Entonces ahí entendemos que esa es una idea, es una muy buena idea y la otra no necesariamente o no genera cambio. Y por último, ya en honor del tiempo, con esto estamos terminando, la fase del diagnóstico tiene que definir finalmente el ámbito que vamos a trabajar y responder las preguntas qué, cómo y para qué, ¿cierto? Y si respondemos a esto, entonces vamos a tener nuestra primera etapa del ABP, que es la construcción de la pregunta, ¿cierto? La identificación de los problemas y la organización de este trabajo en equipo para después hacer la investigación y después hacer todo el diseño del proyecto. Tenemos que responder al menos a estas tres preguntas, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué temas? ¿En qué ámbito? Esto está ligado a los resultados de aprendizaje, está ligado al currículum, a los contenidos. Y aquí nos preguntábamos lo que decía el profesor Víctor, ¿cierto? El cómo, cuáles son los materiales que vamos a necesitar, bajo qué medios podemos desarrollar. ¿Para qué? Para, obviamente, lograr lo que todos y todas buscamos, que es transformar la realidad. Bien, con eso llegamos entonces al cierre de este webinar que tratamos de resumir en una horita. Yo no sé si hay algunas preguntas, comentarios o algo que quieran establecer. Sí, yo quisiera hacer una consulta. Siendo una metodología muy interesante, a mí lo que me preocupa es el tema del cambio de mentalidad, porque ese sí es difícil.
nosotros los profesores estamos metidos en un sistema en que formamos parte de una cultura. Y cambiar esa cultura de trabajo, por ejemplo, esa cultura de hacer las cosas para pasar a esta metodología más activa, a veces cuesta. Entonces, también hay un paso previo antes de aplicar el ABP, creo yo, que es como tratar de convencer a la comunidad de lo positivo y lo bueno que sería aplicarla. Sí, de todas maneras, Víctor, y por eso es que colocamos en el centro, en una de las láminas, ¿cierto?, el apoyo institucional. Si uno cuenta con el apoyo institucional, ¿qué significa el apoyo institucional? Para ser más concreto, que en el Consejo de Profesores se va a destinar tiempo para conversar esto, que en el espacio, ¿cierto?, de desarrollo de programación o de planificación vamos a poder interactuar interdisciplinariamente, que los plazos que se nos dé para poder desarrollar esta planificación van a ser los adecuados, que no se nos va a pedir, ¿cierto?, de una semana para otra tenerlo todo listo y que al final nos genere estrés. Las condiciones del entorno interno de la comunidad educativa son esenciales para lograr ese cambio y para lograr esa motivación del cuerpo docente, porque lo sabemos todo y todas, ¿cierto?, con pocos años de experiencia o con hartos años de experiencia, educar y estar además en contextos, por ejemplo, hoy en día de pandemia, de educación virtual, no es fácil. O sea, aquí hay un grupo humano, el que está hoy día, por ejemplo, representa a un grupo valiente, a un grupo importante, a un grupo que está haciendo muchas cosas. Y a veces cuando uno quiere innovar, llega inmediatamente esa idea de, pero algo más, tengo que hacer otra cosa más. Ahí es donde tenemos que ser capaces de entonces trabajar en conjunto y hacer nuestro propio diagnóstico, conocernos como comunidad educativa, hasta dónde podemos llegar, qué es lo que podemos propiciar, cuánto apoyo con cuánto apoyo contamos realmente para concretar algo. Y si logramos llegar a un acuerdo como comunidad educativa, estoy seguro de que se logran entonces las motivaciones necesarias, Víctor. Gracias. Bien, gracias a ti. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar? O simplemente mencionar algo que le llamó más la atención o no. Tú dijiste que ibas a dejar un link al Ministerio de Sí, Educación. tal cual, ahí estábamos, ¿cierto? Déjame copiar y pegar acá, lo tengo. Bueno, todo este material, ¿cierto?, queda en la escuela abierta, el sitio de la escuela abierta que tiene la Facultad de Educación de Universidad de las Américas, que ahí le dejé el link en el chat. No queda inmediatamente, o sea, si van mañana o durante esta semana no va a estar esto, ¿cierto?, ya, pero sí van a encontrar muchas horas. Estábamos conversando con el director de la Escuela de Educación ahí, a quienes agradecemos su presencia, Adrián Villegas, ¿cierto? Nos decían que cerca de 200 horas de grabaciones hay entre el material del 2020, ¿cierto?, la escuela de verano, escuelas de invierno, así que hay bastante material en ese link. Visítenlo, revísenlo, que de seguro va a haber algo interesante. Rodolfo levantó la manito virtual, a ver qué pregunta tiene o comentario. Bueno, en primera instancia, saludarlos a todos y agradecer por esta oportunidad, una clase genial, que realmente el ABP para muchos puede ser bastante nuevo, no es tan fácil llegar y aplicar a veces un ABP. Pero de una u otra manera todos tenemos como integrado en nosotros el realizar de repente proyectos o aunque sea aprendizaje basado en problemas. Yo creo que más de alguna vez lo hemos aplicado, pero así aplicar un proyecto a gran escala, a nivel institucional, creo que a veces puede costar mucho. Por ejemplo, estuve trabajando en un colegio católico, primero medio cambio climático, por ejemplo. Y en ese entonces tal vez no me atreví o no tenía las herramientas necesarias para liderar un proyecto interdisciplinar y a gran escala. Al menos lo apliqué en un curso de primero medio, soy profesor de biología. Y hubieron parte de los resultados que esperaba. Trabajamos temas de reciclaje, de conciencia de incendios forestales también, de concientización de la comunidad educativa y a nivel de lugares importantes. Por ejemplo, que los estudiantes dejaran afiches medioambientales, el lugar donde iba a haber mucha gente, supermercados, negocios, elementos centrales. Mi pregunta, profesor,
es porque es difícil a veces elaborar una ABP, es en términos solamente de plazos, de tiempos. Temas de tiempo, ¿cuánto nos sugiere para los que estamos empezando? Tu primera ABP debería ser idealmente, tal vez, no sé, abarcar primero comunidad educativa o vecindario en un plazo de 1 mes, 2 meses, una unidad pedagógica. ¿Tendrá algún consejo para poder armar o iniciar una ABP en primera instancia? Sí, qué buena pregunta, Rodolfo, y gracias también por compartir tu experiencia ahí. Efectivamente, han surgido muchas ideas en profesores, profesoras, que de manera a veces individual, a veces de manera colectiva, a veces realmente de manera institucional, han ido haciendo cambios significativos en el establecimiento. Y eso no está exento de dificultades. Y esto a cada uno nos está presentando una estrategia que va a funcionar siempre. A veces vamos a frustrarnos y a veces no nos va a funcionar. Y así es como sabemos que el ser humano aprende también. Pero lo importante es justamente ir encontrando esos elementos de motivación, como decíamos antes, pero también de proyecciones reales. Entonces, los tips pueden venir de un lado o de otro, pueden tener variables, por algo son consejos, son tips propiamente tal. En mi experiencia, me parece de que es prudente comenzar en una institución educativa planteándonos la posibilidad de trabajar de un año para otro, nunca en el mismo año. O sea, la idea es poder tener espacios de conversación, de capacitación y de planificación de un año para otro. Si proponemos algo del primer semestre al segundo semestre, inmediatamente nos vamos a encontrar con un estadio de cansancio mayor, con un mitad de año, ¿cierto? Que las vacaciones de invierno dejan de ser vacaciones. Entonces, lo importante es poder trabajarlo a fin de año o durante el término del año, ¿cierto? Después de los exámenes, después de las pruebas finales, para dedicarnos realmente varias horas a conversar en la comunidad educativa y en el grupo de colegas. Ese es el primer consejo. O sea, de un año para hay otro. espacios de planificación de año, donde se empieza a planificar el año y se juntan los profesores con un consejo de departamento, empiezan a organizar el año y ahí tener, por ejemplo, sumo días clave, el Día del Medio Ambiente el 5 de junio, la Semana de la Ciencia en octubre. Claro, tal cual, Rodolfo. Entonces, identificar esas oportunidades que a veces nos dan los hitos, las efemérides, las fechas, y en recomendación de tiempo para comenzar, lo que se podría recomendar es nunca, por buscar menor tiempo, desarrollar un contenido para un proyecto que sea menor a una unidad o que sea un fragmento de una unidad. El ideal es que se trabaje una unidad completa, ¿ya? Perfecto. Entonces, la unidad, ¿cuánto durará? En la mayoría de los casos será un promedio de 2 meses aproximadamente. Quizás entonces... Medio semestre al menos, sí. Claro, vamos a tener entre 2 y 3 meses un espacio ideal para comenzar. No tenemos que pensar que el proyecto tiene que desarrollarse durante el semestre completo y mucho menos que durante el año completo. O sea, después de ejecutar ojalá 1, 2, 3 años seguidos, quizás el colegio, el cuerpo docente, la misma familia, los estudiantes, la comunidad educativa va a decir, oye, pero propongámonos cosas más, ¿cierto?, con mayor impacto. Y probablemente vamos a hacer proyectos que duren un año entero. Pero para comenzar, con una unidad es suficiente, en donde cada asignatura, cada profe dice, mira, yo pongo a disposición de este gran tema paraguas que definimos, pongo a disposición esta unidad, pongo a disposición esta unidad del otro profe. Y ahí sí se necesita, de lo que decía Víctor, este apoyo también institucional, a propósito de que es probable que tengamos que flexibilizar la organización curricular. Eso sí también nos puede suceder. Para poder, en un tiempo acotado de 2 meses, por ejemplo, 3 meses, articular varias asignaturas, es probable que la unidad 3 sea más atingente que la unidad 1 que le tocó al otro colega. Entonces la unidad 1 para un colega en marzo, abril, ¿cierto? Pero resulta que el tema hace que el otro colega del otro curso sea en octubre. Entonces al final el proyecto termina durando el año entero. Para que calce con el mismo proyecto. Sí, ahí hay que ser lo suficientemente estratégico y flexible para decir qué contenidos realmente podemos trasladar de un semestre a otro, si eso es posible, si eso nos ayuda. Y ahí viene el apoyo institucional, que obviamente todo el área de coordinación académica tiene que apoyarnos en aquello. Y si no se logra, bueno, haremos el proyecto con quienes sí podemos situar en ese periodo determinado para comenzar.
¿cierto? Profe. Trabajar también nuestras propias expectativas. Profe, me dejó knockout con esto último, que uno piensa, una ABP ya va a ser 2 Levántate, meses, Rodolfo. yo preparo un mes antes, pero se nota que es un progreso de experiencia altísimo, o sea, considerarlo ni siquiera de un semestre a otro, sino de un año a otro, y empezar de a poco para ir después integrando las otras asignaturas con experiencia que al principio nos vamos a caer harto, pero que después los resultados van a ser a nivel, digamos, ya de establecimiento, como usted dice, que el mismo consejo de profesores se converse, cómo quizá dirigir esta actividad, o sea, que ya está avanzando, y todos tratan de aportar de alguna manera. Por ejemplo, el colegio en que estaba, que era un colegio católico del Arzobispado de Concepción, estaba muy fuerte ese sentimiento, generar instancias, día del libro, la Feria de la Ciencia, la efeméride de historia, y todas las asignaturas tratábamos de aportar con algo. Pero yo maravilloso creo que verlo así como algo más a largo plazo, que es parte de la institución. pensaba que hoy día podía ser más fácil, a lo mejor, el tema de la elección de los objetivos por el tema de los objetivos priorizados. Eso ya nos están dando una línea más rápido, encontrar cuáles son los objetivos más importantes para trabajar en un proyecto, que como hoy día tenemos objetivos priorizados. Y lo segundo, yo le recomendaría al colega Rodolfo que escribiera un par de páginas de su experiencia y la compartiera, sería súper útil. Sería súper Bueno, útil. Yo, Rodolfo, te hago esa sugerencia, escríbelo, porque realmente los profesores hacemos la experiencia y no las escribimos, y nadie se entera de lo que hemos hecho, y a lo mejor salen ideas interesantes. Sí, compartir las buenas prácticas siempre es muy bueno, así que buena idea, Víctor, gracias Rodolfo. Carolina, ya estamos, ¿cierto?, terminando, así que Carolina, ¿te parece que tú nos des tu parecer, que levantaste la manito? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ya. Hola, buenas noches, colegas. ¿Cómo está Juan, profe? Escuchaba recién lo que hablaban con respecto a la sincronización, unión y otra palabra que se me olvidó en estos momentos, con otras asignaturas. Entonces, eso es lo que a mí me ha llamado más la atención para realizar o para comenzar o para tener en mente lo del, por proyecto, aprendizaje basado en proyecto. Y es, una de las tantas cosas que he leído es que para que se trabaje entre asignaturas, tiene que tener criterios más o menos parecidos, los criterios dentro de los objetivos, y así lograr concatenar estas asignaturas, diferentes asignaturas. ¿Es esa una opción? ¿Es esa una de las opciones, por ejemplo, para juntar, podría ser artes musicales, yo hago música, con lenguaje, con historia? Porque si lo vemos en forma general, con historia tengo arte en común, con lenguaje, quizás con matemática, con ciencia, pero de acuerdo a lo que había leído, en alguna parte me quedó muy, muy patente el hecho de que había que buscar los indicadores de estos objetivos, ya sea priorizado o no priorizado, entre asignaturas para poder trabajar el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué habría de esos? ¿Es sí, es no? Y gracias, profe. Muy bien. Sí, Y efectivamente, gracias. sí, lo que se necesita es saber de los tiempos, porque se habla mucho de que esto, que lo fantástico y todo, pero llegado el momento, ¿cuánto es el tiempo? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que cómo tiene que ser una pregunta esencial para motivar? Tantas cosas, digamos, que no se aprenden de un día para otro. Sí, es verdad. Gracias. Gracias a ti, Carolina. Bueno, efectivamente esto de los indicadores, estándares, los resultados de aprendizaje, o sea, hay que ir al área chica. Y en esa área chica hay que saber encontrar cuáles son los espacios de articulación entre una asignatura y otra, entre un área de conocimiento. Sí, en función de que ustedes mismos pueden buscar experiencias de aprendizaje basado en un proyecto exitoso, se van a encontrar con que es sorprendentemente posible articular de algún modo casi toda la asignatura. O sea, dependiendo de los niveles de complejidad que tenga el proyecto, se pueden incorporar al mismo distintas áreas del conocimiento, distintas asignaturas en general, y eso se logra justamente en la medida que concatenemos resultados, criterios, estándares, en función de los contenidos que vayan de la mano a un tema en común. Así que eso es así, Carolina. Y también a lo que habían dicho en el chat, el tema de los contenidos priorizados,
también se puede hacer. Y hay experiencias acotadas, pero las hay, ¿cierto? También en contextos virtuales. Así que incluso en contexto de educación virtual se puede hacer algún tipo de ABP también, ¿ya? Bien, ya son las 19:15, ¿cierto? Así que ya se han ido varios porque estaba programado para 1 hora este webinar. Quiero agradecerles enormemente, ¿cierto?, la disposición, la conexión, la motivación por sumarse a este webinar a nombre de la Universidad de las Américas, la Facultad de Educación y su Escuela de Educación. Con el link que les dejé de Escuela Abierta van a poder revisar todo el material, incluido en su minuto. Así que gracias también a ustedes por la participación en el chat, por las preguntas, por los comentarios. Desde ya los dejamos invitados a los temas que vienen en estos días, ¿cierto? Esta misma semana estamos con el ciclo webinar completo y a la próxima versión que ya difundiremos oportunamente.